Bienvenidos a Noticiero RNA Edición Internacional. Acompáñenos a hacer un recorrido por las noticias mundiales más importantes. Les saluda Carla Carranza. Comenzamos con nuestros titulares. La muerte de un padre y su hija al intentar cruzar la frontera encendió el debate sobre inmigración en Estados Unidos. El presidente Trump volvió a pedir al Congreso leyes que limiten el flujo de personas. Otra mujer migrante de nacionalidad hondureña falleció tras caer en las líneas del tren conocido como La Bestia, que es utilizado para trasladarse de México hacia la frontera sur de los Estados Unidos. En el primer debate de los precandidatos demócratas no se dejará por fuera temas relacionados a la migración y a la política exterior respecto a Latinoamérica. China está buscando alcanzar un consenso con Estados Unidos a través del secretario de la Defensa. Espera lograr un consenso sin conflicto ni confrontación. La muerte de un padre y su hija al intentar cruzar el río Bravo encendió el debate en el Congreso de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump volvió a pedir la aprobación de leyes que limiten el flujo de personas. Atención, a continuación imágenes que podrían perturbar la sensibilidad del televidente. Estas son las imágenes de un salvadoreño y su hija de 23 meses, boca abajo en aguas poco profundas, en la orilla mexicana de Río Grande. Se ahogaron intentando cruzar cerca de la frontera de Estados Unidos en Brownsville, Texas. El presidente Donald Trump habló de esta tragedia. Cruzar el río Bravo es muy peligroso, depende de la época del año y de las condiciones y la rapidez del agua. Lo sabemos y tenemos muchos guardias allí, pero la gente elude a los guardias. La muerte de este padre con su hija subraya los peligros a los que se enfrentan los migrantes centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza y esperan asilo en Estados Unidos. Migrantes que al llegar a la frontera, denuncian los activistas, son detenidos en condiciones a veces infrahumanas. Ese fue el caso de 350 niños en un centro de detención cerca de El Paso, Texas, los que, según investigadores, se descubrió que no tenían acceso a jabón, adecuada comida o ropa limpia. Los niños fueron trasladados de este centro, pero 100 de ellos fueron devueltos al mismo lugar. Este miércoles en el Congreso, Brian Hastings, su director de operaciones, dijo que el Servicio de Aduanas y Fronteras está abrumado por la situación actual. Entre tanto, John Sanders, jefe interino de Aduanas y Protección Fronteriza, anunció su renuncia a pesar de que funcionarios afirman que no es debido al escándalo de los centros de detención. Sanders había sido un gran crítico de las condiciones en que se encontraban los niños. Los niños no deberían tener que dormir en el suelo, acurrucarse en mantas Mylar. Esto es Estados Unidos. Podemos y debemos actuar mejor como país. Desde el principio del año, afirma la Organización Internacional para los Migrantes, casi 200 personas perdieron la vida en la frontera de Estados Unidos, 7 de ellas solo en los últimos días. Los legisladores en la Cámara de Representantes estadounidense ayer aprobaron un proyecto de ley que destina $4.500 millones en ayuda humanitaria. Un proyecto similar ha sido también aprobado por el Senado en la tarde de hoy. El mismo presidente Donald Trump felicitó la decisión del Congreso mandatario que pero acusó a los demócratas de no querer solucionar la crisis en la frontera. Desde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza aquí en Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Y la imagen de Oscar y su hija ahogados en el río Bravo ha conmocionado también al Papa Francisco, quien ha expresado su pesar por la situación migratoria que vive el mundo entero. El Papa Francisco expresó su pesar el miércoles por la muerte del migrante salvadoreño y su hijita que se ahogaron en el río Bravo cuando intentaban cruzar a Estados Unidos. La imagen de Oscar Alberto Martínez Ramírez y su hija Valeria tendidos en la orilla del río Bravo ha sido vista en todo el mundo. Un vocero del Vaticano dijo en un comunicado que Francisco reza por las víctimas y por todos los migrantes que han perdido la vida cuando intentaban huir de la guerra y la miseria. En declaraciones espontáneas durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, el pontífice elogió al pueblo mexicano. Yo quiero felicitar a los mexicanos porque son tan acogedores con los migrantes. Que Dios se los pague.
Francisco ha expresado frecuentemente su apoyo a los esfuerzos de México para ayudar a los migrantes, así como ha criticado a Estados Unidos por bloquearlos en la frontera. En abril, el pontífice donó $500,000 a proyectos locales que dan comida y alojamiento a los migrantes. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y hablando del mismo tema, le comentamos que otra mujer migrante falleció al caer del tren conocido como La Bestia, que es utilizado por indocumentados para trasladarse de México hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Según el reporte de socorristas, la víctima cayó en las líneas del tren cuando se quedó dormida en el techo. La víctima, de origen hondureño, fue identificado como Walden Castillo, de 29 años. El hecho se registró en Ciudad de Hidalgo. Mientras tanto, Estados Unidos y Guatemala están negociando un acuerdo de tercer país seguro que evitaría que salvadoreños y hondureños huyan buscando asilo hacia los Estados Unidos. Sin embargo, en Guatemala algunos sectores están cuestionando si el gobierno tiene la capacidad para responder a estas solicitudes de asilo. La pobreza extrema y la persecución en Guatemala continúan haciendo que los residentes huyan al norte a tasas alarmantes. Desde octubre, aproximadamente el 1% de los 17 millones de habitantes de Guatemala han emigrado a Estados Unidos, según cifras estadounidenses. La Agencia de la ONU para Refugiados dice que el país también continúa en una lucha desesperada por la ley y el orden. Hay relatos muy conmovedores de situaciones en las que los vecindarios están controlados por pandillas rivales y donde la elección de un varón joven es o te unes a una pandilla y asesinas a otros o te matan a ti. Y para una mujer joven puede ser reclutada en la trata y el abuso sexual. Bajo el acuerdo de país seguro que está siendo discutido por Estados Unidos y Guatemala, los salvadoreños y hondureños deberán presentar sus solicitudes de asilo en Guatemala. Algunos grupos que favorecen la restricción de los niveles de inmigración, como el Centro de Estudios de Inmigración, sostienen que los países regionales como Guatemala y México deberían hacer más para ayudar a frenar y desalentar la migración centroamericana. Pero encuestas previas a las elecciones en Guatemala este mes mostraron que los residentes están más preocupados por la violencia, la pobreza y la corrupción. A algunos les preocupa que un plan de asilo pueda empeorar esos problemas. Aquí hay mucha pobreza, si no pueden con los que están aquí, mucho menos con los de afuera, ¿verdad? María de Los Ángeles Franco, Voz de América. Estamos de regreso con Noticiero RNA Edición Internacional. El primer debate demócrata en los Estados Unidos no va a dejar de fuera el tema relacionado a la migración y también a la política exterior, que tiene que ver con Latinoamérica. Desde Miami, los precandidatos demócratas buscan cautivar a los electores con sus propuestas en temas clave. Y en algunos coinciden, asegura Leopoldo Martínez, miembro del Consejo Nacional Demócrata. Todos piensan, estos candidatos demócratas, que debemos tener una política de cooperación hacia Centroamérica que resuelva los problemas de raíz que hay en la región central del continente. Los abanderados demócratas tienen la oportunidad de presentar argumentos contrarios a las políticas del presidente Donald Trump, a quien se enfrentará uno de ellos en 2020. Somos los que creemos en el camino a la ciudadanía de los jóvenes soñadores, somos los que creemos en la protección migratoria temporal para los venezolanos y para nuestros hermanos de Centroamérica y otros países que atraviesan por graves crisis, somos los que creemos en que toda persona que llega a la frontera de los Estados Unidos tiene derecho a pedir asilo. Trump acusa al Partido Demócrata de apoyar la inmigración ilegal y de querer imponer un sistema socialista como el venezolano en Estados Unidos. De acuerdo a Martínez, también habrá tiempo para responder sobre esto. Nadie se parece más a esos caudillos que acabaron con las democracias latinoamericanas desde el extremo de la izquierda que este intento de caudillismo que pretende Donald Trump, pero desde el extremo de la derecha. La batalla de los demócratas empezará a tomar forma cuando empiecen las elecciones internas del partido. Pero hasta entonces, con los debates, todos buscan ser la cara que le impida un segundo término a Donald Trump. Jorge Agobián, Voz de América, Miami. Y en medio de los preparativos para el desarrollo de la cumbre del G20 en Japón, ha llamado la atención que el presidente de México no se ha pronunciado y los elementos de seguridad que se han desplegado será de 32,000 agentes, según han informado las autoridades. Bajo fuertes medidas de seguridad,
Osaka recibe a los líderes de las 20 economías más grandes del mundo en la reunión de este grupo, que se llevará a cabo este 28 y 29 de junio en Japón. El encuentro ha sido denominado Cumbre de los Mercados Financieros y la Economía Mundial, un tema que para Marcela Álvarez, quien es mexicana, es crucial para su país, cuyo presidente, Manuel López Obrador, no estará presente. Es un desperdicio de una oportunidad. Se está esperando mucho de esta reunión, sobre todo del primer ministro japonés, que tome un liderazgo que se espera que tome, pero sobre todo de las políticas de Trump respecto de otros países, y a nosotros nos interesa como mexicanos que esas políticas sean de acuerdo a nuestros mejores intereses. El presidente debía estar aquí negociando por el bien de nuestro país. A pesar de la ausencia de AMLO, líderes como Vladimir Putin, Xi Jinping, así como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, han confirmado su presencia y su seguridad y la de los aproximadamente 30,000 asistentes que se esperan para la cumbre son una prioridad para los organizadores. En los alrededores de el Hotel Imperial, donde se estará hospedando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es evidente la presencia policial que hace parte del sistema de seguridad por parte de la ciudad de Osaka, de más de 32,000 efectivos, los cuales están asignados para cuidar a los asistentes a la cumbre del G20. Yo creo que es el mejor lugar que lo pudieron haber escogido. La gente es muy receptiva y la seguridad, tú te sientes muy seguro aquí, entonces no hemos visto ningún problema con eso. Explicó a La Voz de América el mexicano Samuel Maldonado, quien estuvo con su familia recorriendo las calles de Osaka y aprecia los esfuerzos de las autoridades locales. Parte del operativo es la suspensión de las clases escolares en alrededor de 700 escuelas y la recomendación a los residentes de que usen el servicio de transporte público. Durante los próximos 4 días, mientras llegan los líderes del G20, se adelantan reuniones bilaterales y parten las comitivas tras entregarse el comunicado final. Celia Mendoza, Voz de América, Osaka, Japón. Y pasamos a otro tipo de informaciones. Desde el 2013 en Venezuela los servicios de salud se han deteriorado. Sin embargo, han surgido iniciativas ciudadanas que están ayudando a los más necesitados y queremos que las conozca en el siguiente informe. La denominada por especialistas como una tragedia de la salud en Venezuela, dicen los expertos, se ha potenciado durante los últimos meses con la muerte de varios ciudadanos que estaban a la espera de un trasplante o de algún medicamento en específico. La situación ya se había pronosticado a través de las insistentes denuncias de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Médicos consultados por La Voz de América manifestaron que nunca habían vivido una crisis similar a la que actualmente padece Venezuela. Y ahorita estamos en una situación bien difícil. Esta era una institución que diariamente estaba llena de pacientes. En esa dirección, un grupo de jóvenes integrantes de la Fundación Luz de Rescate entregaron un donativo de medicamentos e insumos médicos en un hospital de niños en Caracas. Bueno, básicamente yo creo que todos los hospitales y clínicas en Venezuela están en necesidad extrema. O sea, nosotros simplemente nos estamos enfocando en canalizar las ayudas que hemos recibido de otros países o de la misma ciudad. El gobernante en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reconocido la crisis, razón por la cual recientemente estableció un acuerdo con la Cruz Roja para acelerar la entrada de ayuda humanitaria al país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y en temas relacionados, Medellín, en Colombia, está sufriendo un importante peso económico debido a la cantidad de venezolanos que están llegando hasta esta ciudad, sobre todo buscando atención médica. En los últimos 2 años, representantes de hospitales en Medellín observan con preocupación el incremento del número de venezolanos que llegan a la ciudad con muchas necesidades de atención médica. Uno de los principales problemas con los que se enfrentan es la falta de documentos necesarios para poder acceder a los servicios de salud preventiva y de control. La situación es compleja. Es compleja es porque la mayoría de venezolanos que nos llegan no están legalizados y salen del país sin ningún documento. Mónica Cuartas, coordinadora de servicios sociales de la Fundación San Vicente,
uno de los pocos hospitales que atiende a pacientes de alta complejidad, señala que la concientización de los servicios que ofrece el Estado para los venezolanos ya registrados por Migración Colombia ha sido un proceso muy complejo y lo continúa siendo. Eso no quiere decir que tengan todas esas necesidades cubiertas en la República. No quiere decir que siempre los atiendan al 100%. No quiere decir que por la misma o georreferenciación, por su lugar de residencia o por donde permanecen o por el reconocimiento, no nos consulten. David Montes Sánchez salió de Venezuela y llegó a Medellín hace 12 días con toda su familia. Su hijo tuvo un accidente y está recibiendo atención médica. Para llegar aquí, bueno, dificultoso por la situación país que estamos viviendo nosotros los venezolanos, pero contamos con los documentos legales. Distintos centros de salud en Medellín enfatizan el peso económico que ha consistido para la ciudad la asistencia de venezolanos que llegan buscando atención médica. Estos en su mayoría son mujeres embarazadas que requieren atención prenatal y asistencia al registrar a sus hijos recién nacidos en Colombia. El tema de las maternas ha sido significativo, hemos tenido un aumento, en el 2018 manejamos 629 durante todo el año. Y hoy estamos en 714. Olga Cecilia Mejía, gerente de los centros médicos de Metrosalud en esta ciudad, señala que desde el año pasado a 2019 han tenido que aumentar en un 30% el servicio de maternidad en todos sus centros médicos por el número de madres venezolanas que atienden. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Medellín. Estamos de regreso con ustedes. China está buscando alcanzar un consenso con los Estados Unidos a través del secretario general de la Defensa. Buscan un acuerdo sin confrontación ni conflicto. China se esforzará por convertir sus relaciones militares con los Estados Unidos en un estabilizador para las relaciones generales entre los dos países. Esto según el portavoz del Ministerio de Defensa Nacional. El funcionario hizo la declaración en una conferencia de prensa en Beijing al tratar de comentar sobre los cambios de liderazgo en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Esper, de 55 años, se ha desempeñado como secretario del Ejército desde 2017. Sus funciones incluyen el reclutamiento, organización, entrenamiento, equipamiento y cuidado de 1.4 millones en el servicio activo de la Guardia Nacional, soldados de reserva, Departamento de Civiles del Ejército y sus familias. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tendría que nominar a Esper antes del 30 de julio, porque la ley dice que un puesto puede tener un funcionario interino por solo 210 días, y señaló que James Mattis renunció a partir del 1 de enero de este año. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA. Y pasamos a otros temas, nos vamos hasta Beirut, donde se han registrado manifestaciones en contra de una propuesta de presupuesto de austeridad que ha hecho el gobierno y que se está discutiendo en el Parlamento. Y es que algunos funcionarios públicos y elementos militares consideran que su salario estaría en riesgo. Cientos de manifestantes han cerrado todas las carreteras principales que conducen a Beirut, mientras un comité parlamentario continúa debatiendo un presupuesto de austeridad que los funcionarios públicos retirados y los miembros del ejército temen que puedan recortar a sus salarios. Los neumáticos en llamas bloquean las carreteras, impidiendo que los trabajadores lleguen a sus negocios. Algunos de los manifestantes incluso se acuestan en la carretera para detener el tráfico. Creen que la interrupción vale la pena si obliga al gobierno a encontrar otras formas de ahorrar en lugar de reducir sus pensiones. Un oficial retirado dice que el gobierno está robando el dinero de quienes protegieron y siguen protegiendo al país, el ejército, los policías y los institutos gubernamentales. El Líbano enfrenta una crisis que se avecina a medida que la economía lucha contra la creciente deuda, el aumento del desempleo y el lento crecimiento. El presupuesto ajustado del gobierno y las reformas clave apuntan a desbloquear miles de millones de dólares en ayuda extranjera prometida, pero los recortes planeados han desencadenado una ola de descontento público en medio de filtraciones que la austeridad podría apuntar a salarios públicos, servicios y beneficios sociales. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA. En el siguiente resumen compartimos con ustedes más información importante. Los líderes del G20 comenzaron a llegar a Osaka un día antes de la apertura de la cumbre. La gente salió a la calle para ver la llegada de líderes y algunos videos tomados por ellos fueron publicados en redes sociales.
Los trabajadores del Aeropuerto Internacional de Miami y el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale en Hollywood anunciaron que irán a la huelga para exigir mejores salarios y condiciones de trabajo. También se planean huelgas en el Aeropuerto Nacional de Reagan. El expresidente de Túnez, de 92 años de edad, fue trasladado a un hospital militar después de caer gravemente enfermo. La oficina del presidente Beji Caïd anunció la hospitalización el jueves. Recordemos que él ganó el cargo en 2014. Recientemente anunció que no volvería a postularse en las elecciones de noviembre y dijo que una persona más joven debería dirigir el país. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA. Y así llegamos al final de Noticiero RNA Edición Internacional. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima.